Le doy la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos. Hoy le voy a dar a conocer no precisamente una disposición de ley, sino algo ya promulgado en el artículo 55, fracción 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto a la periodicidad, en la que las instituciones bancarias deben presentar al Servicio de Administración Tributaria la información de los depósitos en efectivo de los cuentavientes, ya que desde 2014 a 2021 esta información la presentaban los bancos de forma anual y a partir de 2022 está previsto que se presente de forma mensual. De ahí la insistencia de hacerles saber que todas las cuentas bancarias son fiscales y que los bancos deberán reportar de forma mensual los depósitos en efectivo que excedieron los 15,000 pesos en una o en la suma de todas las cuentas de un cuentaviente de una misma institución bancaria. Por lo anterior, usted debe saber que el pasado 1 de noviembre se publicó la 9ª resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2022, en su segunda versión anticipada, en donde se establece la obligación de las instituciones financieras de presentar la declaración informativa de depósitos en efectivo. En dicha publicación se menciona el mecanismo y la metodología a seguir por parte de los bancos para presentar por 2022 de enero a diciembre dicha información. ¿Qué le recomiendo? Que se ocupe y preocupe, porque le puede llegar una carta de invitación para que atienda la aclaración de dichos depósitos en efectivo reportados por los bancos, y de no tener los argumentos suficientes y apegados a la ley, tendrá que pagar impuestos sobre la renta por dichos depósitos que la autoridad fiscal considerará ingresos acumulables. En cuanto a ocuparse, le haré sugerencias respecto a cómo irse preparando. Seriamente le digo, piense y actúe. No espere a que el SAT le envíe una carta de invitación para cumplir con sus obligaciones fiscales. Considere y tome en cuenta que este tema corresponde a ser argumentado, sustentado y de recibir orientación por un especialista. No haga como que le da un infarto y acuda con el chochero o el médico en general. Vea al cardiólogo. Deseo tome en cuenta este comentario y lo comparta entre sus conocidos para que estén sobre aviso de lo que puede suceder al momento en el que el SAT le notifique por medio de una carta de invitación que usted tiene un crédito fiscal por depósitos en efectivo, por los cuales no pagó impuestos sobre la renta. Y vamos por partes. Primero, si tiene una cuenta bancaria y no está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y no tiene un régimen fiscal, en consecuencia, usted deberá responder por todos y cada uno de los depósitos que se realicen en su cuenta, sean en efectivo o por medio de transferencias bancarias. Ahora bien, en un segundo ejemplo, si usted tiene una cuenta bancaria y está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, pero tiene un régimen fiscal denominado sin actividades económicas y tiene depósitos en efectivo y transferencias, también deberá responder por el origen y procedencia de los mismos. El tercer ejemplo, si usted tiene una o varias cuentas bancarias en uno o distintos bancos, está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y tiene una actividad empresarial y profesional, y tiene depósitos en efectivo que no estén correspondidos con los CFDIs de ingresos que expidió o facturas electrónicas expedidas por usted. O en su caso, tuviera también el régimen fiscal de sueldos y salarios, y con independencia de los CFDIs de nómina, tiene depósitos en efectivo también. Entonces, deberá responder por los mismos, ya que el SAT los estará considerando ingresos acumulables
no declarados. Ahora, es muy importante que consiga sus estados de cuenta de 2022, por lo menos, aunque sería muy bueno conocer antecedentes de años anteriores. Una vez que los tenga, identifique los depósitos en efectivo superiores a 15,000 pesos o que sumen más de ese importe en las cuentas que tenga en una misma institución bancaria. Estamos aprendiendo a prevenir cualquier contingencia ante las autoridades fiscales. Una vez que logre esta acción, considere que debe llevar a cabo mes por mes a partir de este año y de enero toda esta relación y análisis para que vaya identificando depósito por depósito. Si usted es asalariado, identifique los que correspondan a su sueldo o salario. Estos ingresos están amparados por un CFDI de nómina. Tal vez sea arrendador y tenga los depósitos de la renta en la cuenta, mismos que también están respaldados por un CFDI de arrendamiento. Pero ¿qué tal si usted es una persona física con actividad empresarial y profesional? De igual forma, debe tener un CFDI de ingreso por cada depósito en su cuenta. Si todo está relacionado con un comprobante fiscal digital por Internet o CFDI, sea efectivo o transferencia, no tiene ningún problema. Pero si detecta en su análisis de estados de cuenta mensuales que tiene depósitos en efectivo que tal vez provengan de un préstamo bancario, el gasto familiar, una herencia o la indemnización de un seguro de gastos médicos, relacione cada uno. Busque un documento que respalde que se trató de alguno de estos conceptos mencionados, que son libres de pago de impuestos sobre la renta. Pero por otra parte, si detectó depósitos de la tanda, el pago del préstamo personal que le hizo al compadre, la quiniela de la oficina o está designado como tesorero del condominio en donde vive y las cuotas usted las recibe o incluso vende en la oficina cualquier chuchería, zapatos, maquillajes, alhajas, etcétera. Y de nada de esto hay un CFDI que respalde algunas de estas operaciones, entonces sí preocúpese y ocúpese. Pero por favor, siempre tenga todos los documentos en orden, incluyendo los estados de cuenta y cualquier comprobante que le sea útil para desvirtuar ante la autoridad fiscal cualquier supuesto de ingreso omitido. En un próximo programa vamos a platicar de los ingresos que se pueden considerar libres del pago del impuesto sobre la renta. Esté pendiente. Desafortunadamente, el tiempo es ogro y tenemos que ir a un corte y regresamos con la entrevista y participación de nuestro invitado especial, el maestro Edgar Ulises Hernández. No se vaya, en un momento continuamos. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Entre finanzas e impuestos. Regresamos. Pues bien, gracias por acompañarnos en este su programa Entre Finanzas e Impuestos. Y como lo prometido es deuda, tenemos la presencia del maestro Edgar Ulises Hernández, que desde León, Guanajuato, está presente en este su programa Entre Finanzas e Impuestos para platicar con nosotros de un tema muy interesante. Muy interesante teniendo en consideración que no hay nuevos impuestos. No hubo una reforma fiscal, no hubo una miscelánea fiscal, pero se nos están olvidando cosas muy importantes, disposiciones que ya existen desde años atrás, inclusive desde 2020, de tal forma que invité al maestro Edgar Ulises Hernández para que nos platique de estos temas, porque resultan en cargas sociales, resultan en cargas económicas muy importantes
muy importantes para todos los empresarios en México. Así que, Edgar Ulises, te doy la bienvenida a este tu programa Entre Finanzas e Impuestos. Y desde luego, ya una vez que escuchaste a qué nos vamos a referir, pues te pido que aprovechemos el tiempo y platiquemos de este tema. Bien, Sergio, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y a todas las personas que nos hagan favor de vernos. Y bueno, ya volando al tema para aprovechar el tiempo, fíjate que bien comentas un detalle muy importante que se ha dicho o se ha manejado en el medio. No hay reforma fiscal, no hay impuestos nuevos, no hay aumentos a los ya existentes. Sin embargo, un dato curioso, y vamos a hablar de datos reales. Hay quien tiene otros datos, pero vamos a hablar de los datos reales. Correcto. Entre el presupuesto de ingresos 2022 y 2023, que ya está aprobado por el Congreso, se estima un aumento en la recaudación de un 10%. Y la pregunta lógica que hace la gente que a lo mejor no conoce de fondo los temas fiscales, oye, pues ¿cómo vas a aumentar la recaudación si no hay impuestos nuevos, si no hay tasas más elevadas a las que ya tenemos de dónde, ¿no? Entonces, el primer parámetro que me gustaría abordar es que si bien es cierto, no hay aumentos o creación de impuestos nuevos, no perdamos de vista que de dónde va a salir ese aumento, pues de los actos de fiscalización. Entonces, esa es una realidad. ¿Cuál es el mensaje de este indicador? Un 10% de un año a otro sin reforma fiscal, la autoridad pues va a centrar sus baterías ¿en dónde? En la recaudación a través de actos de fiscalización. ¿Esto qué parámetro podemos tener? Uno, el incremento de visitas domiciliarias. Dos, las revisiones de escritorio o de gabinete que conocemos. Tres, las posibles revisiones electrónicas que puedan surgir. Y cuatro, los que yo les llamo métodos indirectos de fiscalización, que no está por demás comentarlos. En los métodos indirectos de fiscalización en los últimos 6 meses le ha dado a la autoridad fiscal, vamos, le pegaron al tiro al blanco en el centro. ¿Por qué? Una visita domiciliaria a un contribuyente a la autoridad le cuesta. ¿Qué le cuesta? Bueno, pues todo el proceso, ¿no? Sabemos que el artículo 46 del Código Fiscal previene un plazo máximo de 12 meses para terminar una visita, lo mismo que una revisión de gabinete. Las revisiones electrónicas son más rápidas por la naturaleza misma, pero los medios indirectos para la autoridad son muy económicos. ¿Qué es esto? Pues envío masivos de correos donde detectan inconsistencias, cartas de invitación vía correo, donde te dicen, oye, ya detectamos que no cumpliste esto, pues ponte a mano, ya te agarramos, bueno, pues acércate. Y el último que ha sido yo creo que el hit que les ha dejado muy buen rendimiento desde el punto de vista de la autoridad, son las famosas invitaciones o cartas de invitación de vigilancia profunda. Inclusive hasta el propio nombrecito ya cae gordo de inicio, porque cuando tú escuchas, oye, vigilancia profunda, pues quiere decir que me están haciendo una radiografía fiscal, ¿no? Y que de hecho así es. ¿Qué connotaciones tenemos en este tipo de fiscalización? Pues que te sientas en la computadora, la contraparte está en otra máquina y te sacan pues las posibles inconsistencias, ¿no? Le llaman carta de invitación. Yo no sé realmente cuál es el nombrecito de invitación, porque esto empieza como un acto formal. Te llega un acto administrativo al buzón tributario. Si en 3 días hábiles no es abierto el buzón, sabemos que la normatividad en el artículo 17K del Código Fiscal se entiende que al cuarto día se ha notificado y empiezan a surtir efectos legales esas invitaciones, ¿no? Que al final, repito, son muy económicas y el rendimiento de la recaudación pues se ve plasmado prácticamente ahí en estos medios, ¿no? Claro, claro, actos de coacción simplemente De estamos acuerdo. ellos. Muy bien. Y bueno, ante estos actos de coacción, desde luego, tendríamos otras situaciones diferentes en cuanto a disposiciones que ya existen. Y para tal efecto, pues yo creo que tú como experto podrías apoyarnos en ese afán de informar a los contribuyentes y no contribuyentes, pues qué es a lo que debemos atender. Sabemos que también hay una reforma que está hablando de la modificación a las vacaciones, y esto va a impactar económicamente a los empresarios. Así que, pues tenemos mucho tema. Sí, desde luego, mira, bueno, primero la reforma a nivel Congreso ya fue aprobada por el Senado, fue por mayoría. En este momento se encuentra en la Cámara de Diputados. La votación también se percibe o se prevé que sea por mayoría, o sea que es
una reforma prácticamente ya hecha, falta la publicación oficial, pero ¿esto qué conlleva? Y es muy interesante el planteamiento porque cuando se da el aumento de las vacaciones, aquí yo quiero tomar dos cosas. Lo primero es el tema social y segundo el tema económico. México es el país o uno de los países a nivel mundial que tiene unas vacaciones limitadas, muy pobres, mediocres, por así decirlo, y que con esta reforma, bueno, se persigue entrar un poquito más al primer mundo, lo cual es, desde mi punto de vista, desde un enfoque social es positivo. ¿Qué es lo que veo que no es positivo y que el empresario pues se preocupa? Es el que al aumentar el pago de vacaciones, pues aumenta sus costos. Esa es una. Claro. Dos, sabemos nosotros que la prima vacacional es un elemento que integra el salario base de cotización para el pago de cuotas sobre patronales. Sabemos también que las vacaciones y prima vacacional inciden en la base del impuesto sobre nóminas. Por lo tanto, esto que hace que se encarezca el pago de la mano de obra. Entonces, en ese sentido, pues ese incremento de precio por la mano de obra a través de las prestaciones y la seguridad social la tiene que absorber el empresario y evidentemente la va a repercutir pues en los precios de los productos y servicios Claro. que presta, ¿no? Claro. Sí, no, esto es algo muy evidente y desde luego nos va a impactar a todos, aparte del otro impuesto que todos pagamos, que es la inflación. ¿De acuerdo? Entonces, pues mira, yo te voy a pedir que nos esperes un momento, vamos a un corte y vamos a continuar con todo esto que es mucho, muy interesante porque además faltan otras cosas que debemos ver al respecto y platicar que van a impactar en cargas sociales y que desde luego son disposiciones que ya se han considerado por los empresarios en comunión con el presidente de la República y otros organismos que se han prestado para tal efecto. Así que en un momento regresamos, Edgar Ulises, no se vayan, público, continuamos en un momento. Vamos a un corte. Aquí estamos. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Entre finanzas e impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este subprograma Entre Finanzas e Impuestos. Y bien, en este segundo bloque, Edgar Ulises, pues tenemos que ver, maestro, a qué nos vamos a estar enfrentando. Ya tuvimos 3 aumentos al salario mínimo que han significado en inflación más de un 60% en estos 3 últimos años. Y amén de lo que ya nos expusiste respecto al pago del 25% de la prima vacacional, pues ahora sumemos 25% de prima vacacional en incremento por el aumento de días de vacaciones. Tenemos el ajuste que se debe llevar a cabo a los salarios. En consecuencia, posteriormente tenemos estos incrementos al salario mínimo que se reflejan también en aumentos que no solamente son a salarios mínimos, sino a contractuales, de tal forma que estos elementos ya están impactando económicamente al empresario. ¿Qué más tenemos? Mira, yo creo que en ese resumen que bien haces, un dato que a lo mejor también vale la pena poner en consideración porque creo que no debemos de ser ajenos. Tú hablabas ahorita, Sergio, de lo que es el tema de la inflación. Todo el mundo la estamos padeciendo día con día y, en fin. Pero no perdamos de vista yo vuelvo a los datos reales, no los datos de los otros. O sea, nos vamos a la realidad para tomar decisiones reales. El presupuesto de ingresos y de egresos para el 2023 está recargado en una inflación prevista del 3%, lo cual es una falacia.
Hoy tenemos el 8.67%. Claro. O sea, es un presupuesto fantasioso, por un lado. Por otro lado, que no es tampoco menos importante, recordemos que cuando hay inflación, además de lo que viene el tema aparejado de salarios mínimos con el aumento, los incrementos, prestaciones sociales, etcétera, un fenómeno que no se ha hablado, pero hay que ponerlo en la mesa, es el que cuando hay inflación acumulada de más de un 10% de la última actualización al 31 de diciembre del año, lo que va a suceder en este año, las tarifas que sirven de base para el cálculo del ISR de salarios y personas físicas en general van a tener que actualizarse. Esto Correcto. implica que los tramos de la tabla se hacen más largos o más amplios. Eso implica que si alguien gana lo mismo con esa tarifa actualizada, puede llegar a cambiar de renglón para arriba, lo que implica una menor carga tributaria para el asalariado. Entonces, ese es un fenómeno que no debemos perder de vista, porque en el mismo sentido, hoy el subsidio para el empleo, que va aparejado al tema de sueldos, es nulo en las zonas fronterizas donde los salarios mínimos son superiores a los del resto del país. O Claro. sea, que esa tabla de absolutamente nada sirve. Lo que yo creo es que va a estar a lo mejor ahí en las disposiciones, va a ser impráctica, porque aunque esté, pues no te va a servir de nada. Entonces, eso es un tema interesante porque recordemos que el 60% del padrón del RFC lo mantienen quienes, los asalariados. Entonces, si el asalariado puede ganar lo mismo o un poquito por encima de la actualización de sus cálculos, pues aunque haya prestaciones y seguridad social, la recaudación se va a ver mermada. Y de esto se van a acordar cuando vean los números que Claro. presupuestan, que no están considerando los elementos reales para la toma de decisiones. Entonces, evidentemente, creo que no podemos dejar de verlo, ¿no? Así es, así es. Y bueno, no tan solo con esto. Recordemos aquel pacto que llevaron a cabo la cúpula empresarial y la Secretaría del Trabajo respecto al incremento en las aportaciones de las cuotas de las afores de los trabajadores. Y va a ser gradual en varios años. Significan de cualquier manera un incremento también en esa carga social de la que estamos hablando. ¿Qué más podríamos tener por ahí, mi estimado amigo maestro Edgar Mira, Ulises? yo creo que ese es un comentario de margen, pero también es importante porque al final tú hablas de una cúpula empresarial que, Ah, siendo sí, honestos, claro. son los empresarios que generan la mayor parte de los empleos por el volumen de las empresas, ¿no? No podemos, yo creo, es una percepción personal, la cúpula empresarial o las cámaras están sometidas, esa es la palabra que puedo yo utilizar, están sometidas al capricho de un presidente que bajo amenazas y coerción los hace acceder, y lo repito, los hace acceder a pactos, a convenios, a acuerdos, donde no les da opción de o te sumas o te sumas. Entonces, eso obliga a que el empresario, pues para no perder un mercado, no perder dinero, al final del camino son empresarios, pues tienen que acceder aún en contra de su voluntad. Entonces, creo que estos acuerdos son, desde mi punto de vista, y discúlpenme que ocupe la expresión, pero pues eso es una extorsión. Y es una Claro, extorsión desde el punto de vista presidencial. Entonces, el empresario tiene que caer triste y desgraciadamente en esos juegos, y pues aquí estamos, ¿no? Otro elemento ahorita que antes que se me olvide, no perdamos de vista el anteproyecto de la novena resolución de modificaciones a la miscelánea, donde ya está armada de tal manera que creo que la lectura o el mensaje es muy claro: fiscalizar depósitos en efectivo. Quiero que sepan, y lo voy a decir marcas porque creo que la que todo el mundo conocemos, no trabajo ahí ni me interesa, pero ¿saben cuál es el principal ingreso que tienen los Oxxos? Alguien me decía, la venta de café, no, refrescos tampoco, cigarros, cerveza, no. El mayor rendimiento que tiene un Oxxo son las comisiones que cobran por depósitos y pagos de servicios y recargas de celulares. Entonces, un sector a donde van enfocadas estas reglas es que, si bien es cierto, hay captadores de recursos, como son Oxxos, farmacias, etcétera, pues van sobre el efectivo. ¿Por qué? Porque no obstante que tú depositas en un Oxxo, ese dinero cae en alguna cuenta bancaria y algún banco tiene esa cuenta registrada en algún lado. Entonces, ¿a qué van a ir? De mí se acuerdan, y ojalá yo estuviera equivocado. Con estas reglas misceláneas, enfocándonos a regular y apretar más la fiscalización del efectivo, apúntenle, y de mí se acuerdan.
van a leer con calma el artículo 33, fracción cuarta, inciso A del Código Fiscal de la Federación, donde se establece, ahora sí, la autoridad te va a mandar una carta de invitación con una declaración prellenada o con una línea de captura. O sea, ya nada más es prácticamente, ahí está lo que me debes y te invito a que pases a pagar. Claro, Que claro. anteriormente no estaba normado, hoy sí. Sí, sí. Parte de esos impuestos que de alguna manera mencionabas al principio, no tan directos, pero van a existir para aquellas personas que llevan a cabo este tipo de actividades de manejar efectivo y que también relacionada al artículo 55, fracción 4, que señala esta novena resolución, el que esté disponible la información de las instituciones bancarias por una declaración informativa va a exponer a todas las personas que están llevando a cabo esta actividad. De acuerdo. Así que, pues desde luego, tenemos mucho a qué estar atentos en estos próximos días para poder entender y atender y ocuparnos y preocuparnos de todo aquello que en realidad es importante. Maestro Edgar Ulises, te agradezco muchísimo que hayas colaborado en este programa Entre Finanzas e Impuestos. Créeme que es muy valiosa tu colaboración y que desde luego yo confío que en una próxima podemos contar contigo. Sí, no, pues muchísimas gracias como siempre por la invitación. Para mí es un gusto el que me inviten a participar y sobre todo que la gente tenga información para que tomen decisiones, ¿no? Finalmente, si tomas una decisión sobre una base informada, creo que la decisión puede ser más adecuada. Así es. Pues muchísimas gracias. Y yo al público que nos atendió hoy en esta transmisión, le agradezco mucho su atención y también le agradezco a la gente de producción que estuvo atendiendo este programa, su apoyo. Así que los espero en una próxima emisión de su programa Entre Finanzas e Impuestos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que tengan buenas tardes. Hasta pronto. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.